¿Tú qué sabes de León Degrave? Sí, ¿no? Sí, León Degrave es como un periódico que escribe las cosas y todo y da noticias, ¿no? Aquí lo único que ha llevado el nombre de León Degrave ha sido una papelería que yo tuve. Nada, ningún establecimiento público, ningún lugar, nada lleva aquí el nombre de Degrave. Y es importante que la gente sepa que León Degrave es un poeta de dimensión universal, ¿cierto? Y que su obra más prolífica fue inspirada aquí en Bolombolo en un corto tiempo en que él estuvo. ¿Cómo vida? Los von Grave de Suecia eran de origen alemán y habían llegado a Suecia procedentes de Alemania y se habían involucrado en la vida de Suecia. Los primeros de Grave fueron una pareja, Carl Sigismund von Grave, miembro de la nobleza sueca, y su mujer Petronella Faxe, que era hija del obispo de Lund. Ellos emigraron a Colombia por ahí en 1822, más o menos, atraídos por el oro. Vinieron encabezando un negocio realmente, que era casi que la multinacional de esa época. Y llegaron a Antioquia a explotar unas minas de oro que ahora todavía existen, porque es las minas del Zancudo en Titiribí. Y les tocó en cierta forma empezar desde cero. Y de esta familia que ustedes saben ha venido gente muy memorable para el país. Dentro de la literatura está naturalmente León Degrave. Este poema, Villa de la Candelaria, fue escrito por Degrave en 1914. Vano el motivo de esta prosa, nada. Cosas de todo día, sucesos banales, gente local y necia y chata y Roma. Gran tráfico en el marco de la plaza. En 1914 León Degrave tenía 19 años. Acababa de llegar de su primer periplo en Bogotá, donde fue secretario personal de Rafael Uribe Uribe. León Degrave había publicado unos poemas y algún profesor de la facultad se había burlado de él por el lenguaje tan abstruso, tan difícil. Y León Degrave era sensible a esas cosas. Él era un poco huraño, su personalidad era como especie de cascarrabias. Como yo soy el solitario, como yo soy el taciturno, dejadme solo. Como yo soy el hosco, el arbitrario, como soy el lucífugo, el nocturno, dejadme solo. Yo creo que León era uno de los más grandes lectores que ha tenido este país. Pues dicen que la biblioteca contaba con 30.000 volúmenes. Yo creo que nadie los contó, pero él hacía unos planos. Él hacía una especie de planas en cuadernos de estadística de inventarios de su biblioteca y de su discoteca. Entonces, en ese sentido, él tiene todo el tiempo un diálogo constante con su propia biblioteca. Y digamos como que en los artículos que he leído dicen que lo más impresionante era que realmente él sabía en ese desorden dónde estaban todas las cosas. Sonetín. El soneto de hoy es un soneto con menos trascendencia que ninguno. Entre sonetos es el 1001 de los de aquesta esfinge sin secreto.
Si vacua inanidad, solo secretos y maestros sinestros soy, ayuno de toda gracia, la nesciencia de uno, la superabundancia sin objeto. El León de Greiff viajó después, en 1915, después de la experiencia de la revista Panida, a Bogotá y estuvo trabajando durante 10 años en el Banco Nacional, en la época 1915-1925. En esa época la rivalidad que había entre los bogotanos y los antioqueños era mucho más fuerte que la de ahora, que sigue siendo vigente. Y León de Greiff tenía su novia aquí en Medellín. Y entonces se le ofreció la posibilidad de trabajar como administrador en los ferrocarriles nacionales y casarse con Matilde Bernal Nichols, que era su novia. Cuando León de Greiff llega a Bolombolo, Bolombolo, por los registros que tenemos de prensa, historiográficos, era una finca, una hacienda, que se llamaba Hacienda La Popala. Cuando inicia el proyecto del ferrocarril de Antioquia, con este señor y sus herederos, empezaron a negociar algunos terrenos, se empiezan a crear unos campamentos, unos restaurantes, y eso también atrae los primeros negocios, las primeras cantinas. Entonces León de Greiff llega en un momento donde hay poco desarrollo. En 1919 se construye el primer puente colgante, o sea que a León de Greiff ya le toca ser testigo del paso de mulas por el río a través de este primer puente colgante. Hay que tener en cuenta que en el momento de la producción literaria de León de Greiff en Bolombolo, él viene de sufrir un proceso de transformación. Él no quiere poesía, no quiere más literatura, y el trópico lo satura. Y de hecho, una de las mejores épocas de su producción literaria es cuando permanece aquí en Bolombolo. Oh Bolombolo, país exótico y no nada utópico en absoluto, enjalbergado de trópico hasta donde no más. Oh Bolombolo de ecolálico, de dodecafónico nombre onomatopéyico, suave y retumbante. Oh Bolombolo. Cuando tango la zampoña, cuando tango el sacabuchi, jamás pienso en quién me escuche ni en quién me allane la moña. Y así la zampoña taño, pisico así la vihuela, cantando mi cantinela como trovero de antaño. Bolombolo empezó a ser visitado por artistas, por músicos, por intelectuales, y Bolombolo se convirtió, nos cuentan los abuelos del suroeste, se convirtió en el lugar donde muchos de ellos tuvieron sus primeros encuentros amorosos y sus primeras experiencias sexuales. A raíz de esa estadía muy larga, más o menos en 1925 al 27, él escribió muchos poemas con el tema del trópico de Antioquia, con el tema del calor, con el tema de toda la fauna y la flora de Antioquia, esa flora tropical, salvaje, y él introdujo en su obra todos estos elementos y creó, digamos, un universo que es antioqueño, pero que también es universal. Relato de Ramón Antigua. En el alto de otra mina, ganando ya para el Cauca, me topé con Martín Vélez en qué semejante rasca. Me topé con Toño Duque montado en su mula blanca. Me topé con Mr. Gray, el de la taeña barba. Los tres venían jumaos como los cánones mandan, desafiando al Olimpo con horrísonas bravatas. Creo yo que en su momento esa era la vida que vivía León de Greiff cuando subía a Otramina y a Titilidí, y cuando subía a Concordia. Se iba con todos los moradores
bebiendo, cantando, contando historias. Y de ahí me imagino yo que le salió esa fuente de inspiración, como los relatos de Ramón Antigua. Llega la noche a Korpilombolo, cuando amanece en Bolo. Dada este interés en Suecia, de León de Greiff en su origen sueco, él a menudo observaba el mapa de Suecia. Él ya había descubierto la presencia de un pueblito que se llama Korpilombolo. En Korpilombolo, durante el mes de diciembre, el sol no sale hasta en 22 días. Es una larga noche. ¿Cómo nos íbamos a imaginar que iba a terminar en Korpilombolo? Ni León de Greiff ni nadie se iba a imaginar eso. Hör du vindens sus i sommargröna skogar? Kan ett leende och värmande ljus ge dig hopp och en annan tro att det goda varar längst som i Es un pueblo que existe en el norte de Suecia, arriba, bien arriba, por encima del círculo polar ártico. Entonces él se imaginó naturalmente que en un lugar de estos la noche tiene que ser mágica, tiene que ser prácticamente eterna, filosófica, y es en tal sentido la contraparte de Bolombolo. Incluso un personaje, Gaspar, que es que ficticiamente lo llevó a vivir a Korpilombolo en lo que yo suelo decir, en un exilio filosófico. Y entonces este personaje de la obra de León de Greiff, de un principio es la mascota del convenio, digámoslo así, y ha sido un proceso de varios años que ahora se ha cristalizado. Era la poesía como la luz del viento, cuando discurre sordo, cuando divaga ciega, símbolo puro del infinito dentro del momento y de lo efímero que dura y que perdura y que se va y que nunca llega. Yo creo que no va a haber otra figura más importante, más significativa que León de Greiff, que pueda representar a Bolombolo. Drömmen tar oss långt, långt bort, ända bort till lilla Korpilombolo. Slumra in i nattens mörker, mörkare än havets kalla svarta ljus. Drömmen tar oss långt, långt bort, ända bort till lilla Korpilombolo. Slumra in i nattens mörker, mörkare än havets kalla svarta djup. Solen går ner i Korpilombolo, när den går upp i Bolo. Följ med oss i fantasin, allting kan bli sant i våra drömmars land. Solen går ner i Korpilombolo, när den går upp i Bolo. Följ med oss i fantasin, allting kan bli sant i våra Pena soñar volando lejos, lejos.